Se ve. Muy bien. Esta nueva versión de... Listo. Física estática, primera condición de equilibrio para fuerzas paralelas, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. Aprendamos a hacer como la vela, brillemos y brillemos aun cuando eso nos cueste nuestra propia existencia. De vez en cuando nos apagamos y ya no podemos seguir. Me pasó eso ayer. Lo que pasa, les cuento, ¿no? Tuve un percance y me descompensé. Tuve que terminar yendo a que me atiendan y me vean. Pero bueno, ya estamos acá. Vamos a ver. Física, nosotros hemos visto hasta la clase pasada lo que es eh, diagrama del cuerpo libre. Diagrama del cuerpo libre. Ya hasta la clase pasada hemos aprendido a representar gráficamente las fuerzas que actúan en un cuerpo, ¿sí? Como el peso, la tensión, la reacción normal, bien, las fuerzas de Hooke o la que aparecen en los resortes. Ahora, lo que vamos a ver rápidamente es esta primera condición de equilibrio. Hablamos de condición de equilibrio la clase pasada. ¿Qué era el estado de equilibrio? Era cuando un cuerpo carece de todo tipo de movimiento mecánico o simplemente cuando se desliza moviéndose en una línea recta con velocidad constante. Eso era la condición de equilibrio. Bien, ahí lo tenemos. Ahora, fuerzas, lo que se cumple es que cuando un cuerpo está en estado de equilibrio, ¿sí? Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en la dirección horizontal, de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, deben ser iguales. Y la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo en estado de equilibrio, obviamente, en la dirección vertical, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, también deben ser iguales. ¿Bien? Mire, para resolver problemas de estática aplicando este criterio de la primera condición de equilibrio, lo que debemos hacer es, primer paso, importante, trascendental, vital para el desarrollo de un problema de física, campeón. Realizar el diagrama del cuerpo libre del cuerpo que se analiza para identificar el número de fuerzas que actúan sobre el cuerpo, así también la dirección de las mismas fuerzas. Bien, fuerzas horizontales, fuerzas verticales. Segundo paso. Se bloqueó mi... A ver. Entonces, no, apreté una tecla, ¿ves? Aprieto una tecla y se... ¿Qué le pasó? Ahí está. Segundo paso. Aplicar la primera condición de equilibrio, ya sea en la dirección horizontal o vertical, según las fuerzas que aparezcan en el diagrama del cuerpo libre que usted ha realizado. Por eso, era importante y le dedicamos toda una sesión a este tema, a saber desarrollar o graficar el diagrama del cuerpo libre. ¿Bien? La ley de Hooke. ¿Qué es la ley de Hooke? La ley de Hooke es esa ley que aplicábamos para los resortes. Mira, dice, establece que la fuerza elástica, esa fuerza que aparece en un resorte, dice, es directamente proporcional a su deformación. ¿Cómo es esto? Tengo un resorte en su posición inicial, aquí esta fuerza elástica la estira, ¿sí? Esta fuerza elástica, al estirar al resorte, lo va a deformar. Una longitud X. ¿Bien? ¿Qué es K? La constante de rigidez del resorte. Es un valor que viene de fábrica y es un valor constante que depende de la fuerza que se le aplique y del material con el cual está construido el resorte. La fuerza elástica es la constante de elasticidad por la deformación. Esta constante se mide en newton por metro o sobre centímetro. La fuerza en newtons y la deformación es la longitud que se estira el resorte, X. Esto se calcula experimentalmente. ¿Bien? Ahí está, K es la famosa constante de rigidez o constante elástica. Bien, vamos a ver algo más, vamos a ver una aplicación para poder entender mejor esta
parte de la primera condición de equilibrio. Mire usted, aplicando lo aprendido rápidamente. Ejemplo número 1, mira campeón. Dice, si el módulo de la tensión de la cuerda es de 40 newtons, esta es la cuerda, esta es una caja, está siendo jalada hacia arriba con una fuerza F. Determine el módulo de la fuerza F si la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado y la masa aquí es 8 kilogramos. Solución. Diagrama del cuerpo libre para esta cajita o este bloque. Mira, la primera, ahí está el bloque. Esa es la fuerza F y la primera fuerza que aparecerá aquí es el peso. Vertical hacia abajo. Peso. Y, de nuevo, chanfle. Ahí está. Ya, esta caja está siendo jalada hacia arriba con esta fuerza. ¿Bien? En este caso, esta cuerda se está estirando hacia arriba. ¿No? Mira, la cuerda se estira así. Y la tensión va a contrarrestar la fuerza que trata de deformarla en sentido contrario. Por ello, aquí, la fuerza de tensión T apunta hacia abajo. ¿Cuántas fuerzas tenemos? La fuerza F que quiero calcular, el peso y la tensión. ¿Sí? Mire, ¿qué me dice? Aplicando la condición de equilibrio. Primero, ¿por qué vertical? Porque las fuerzas que apreciamos que actúan sobre esta caja actúan en la dirección vertical. Entonces diremos, suma de fuerzas que apuntan hacia arriba, solo la fuerza F, es igual a suma de fuerzas que apuntan hacia abajo, T de tensión de la cuerda y mg del peso. Ahí está. Reemplazamos. ¿Cuánto vale la masa del bloque? 8 kilogramos. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? 10 metros por segundo al cuadrado. La tensión por dato vale 40 newtons. ¿Bien? Entonces, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, esto desde análisis dimensional lo vemos viendo y es newton, y lo expliqué en la clase pasada. Entonces, 8 por 10 sería 80 newtons, más 40 newtons, que es la unidad de medida de la fuerza, podemos determinar que esta fuerza es de F, la que me piden hallar, de 120 newtons. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? Sin miedo, sin temor, por favor, campeón, formula tu pregunta o está todo claro. Profesor, Dime. ¿puede volver, por favor, a explicar esa parte en donde dijo que ese kilogramos y ese metros por segundo al cuadrado se transforma en newton? No te preocupes, aquí tengo, voy a instalar mi pizarra, la voy a desinstalar. La unidad de medida, ¿cierto? Mira, aquí como observación, rapidito, préstame atención. Un newton, esto es un newton. Y el newton es la unidad de fuerza, ¿ya? Ah, ya sé qué pasa, no le he desactivado los controles, están, ya. Un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, este kilogramo y este metro por segundo al cuadrado se convierten en newton. Y 8 por 10 es 80. ¿Esa partecita, hijita? Sí, gracias. ¿Se entendió? Excelente. Es unidad, nada más, corazón. Es unidad. Y de aquí, esa unidad la vamos a ver, unidad de fuerza, porque lo que estudia la física básicamente son fuerzas. Bien, en resumen, de una manera sumaria y resumida. Siguiente ejercicio, mire usted. Ejercicio número 2. Dice, si el sistema se encuentra en reposo, no hay movimiento. Y si no hay movimiento y está en reposo, está en equilibrio. Determine la deformación que experimenta el resorte, este resorte, cuya constante de rigidez es 10 newton por centímetro. Bien, vamos a analizar todo este sistema. Si todo este sistema está en reposo, él está en reposo, él está en reposo. Solución. Este es el bloque 1 y el bloque 2.
Bien, profesor, vamos a ver el diagrama del cuerpo libre del bloque 1. Nos concentramos aquí. Ahí está mi bloque 1. ¿Qué fuerza tiene? Presente, el peso. El peso se representa por un vector vertical que toda la vida apunta hacia abajo. Y es el producto de la masa por la gravedad. ¿La masa de quién? La masa 1, porque es la masa del bloque 1. ¿Sí? Ahora, ese bloque que usted está viendo ahí, ese bloque está jalando, ¿sí? O sea, hay una fuerza que jala el bloque hacia abajo. Entonces, esa cuerda es como si la estuvieses estirando así. Por lo tanto, la tensión siempre va a tratar de contrarrestar ese efecto y se va a manifestar en sentido contrario. Es decir, para esta cuerda, la fuerza de tensión hará su aparición ahí. Fuerza de tensión. ¿Vio? Ahí lo tenemos. Y esto es el diagrama del cuerpo libre para este bloque nada más. ¿Qué fuerzas actúan? La tensión y su peso. Le aplicamos condición de equilibrio. Mire usted. Aplicando la condición de equilibrio vertical, ¿qué diremos? Suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Pero fuerzas hacia arriba y hacia abajo son únicas. La tensión apunta hacia arriba y el peso hacia abajo. Para que exista equilibrio, estas dos fuerzas tienen que ser iguales. ¿Cuánto vale esta masa? 12 kilogramos. ¿Cuánto vale la gravedad? 10 metros por segundo al cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos da newton. 12 por 10 es 120. Por eso que nos sale 120 newtons. ¿Bien? Ya tenemos esta tensión. Ahora hay algo muy importante. Si tú miras el sistema, esto es una polea, esto es otra polea. Esta cuerda es una sola y pasa a través de estas poleas y está atada a este bloque. ¿Sí? Hay un principio muy importante. La tensión es la misma en la misma cuerda. Si esta es una única cuerda, siempre la tensión que va a experimentar es T, o sea, 120 newtons. Diagrama del cuerpo libre del bloque 2. ¿Sí? Uy. Ahí está. ¿Sí? Entonces, para este bloque que está aquí, su peso. ¿Qué vamos a aplicar? Peso. ¿Sí? El peso es un vector vertical que apunta hacia abajo. Masa 2 por gravedad. Bien, ¿qué otra fuerza, profesor? Mire, esta tensión, este bloque tiende a jalar. O sea, vamos a suponer que este bloque se va hacia arriba. ¿Sí? Por lo tanto, la tensión será T, ¿no? O este bloque también, ¿no? Aquí, tiende hacia abajo. Si tiende hacia abajo, esta cuerda, sea como sea, se va a estirar. Y la tensión va a actuar tratando de contrarrestar ese efecto deformador, ¿no? Ahora mira, este resorte, vamos a ver, mira la fuerza de elástica. Este resorte se está estirando, o sea, vamos a suponer que esto jala y esto se va a estirar. Por lo tanto, la fuerza elástica aparece siempre en sentido contrario a la fuerza deformadora. Si ven el video de la clase pasada, justamente había un videíto donde aparecía el resorte y yo les explicaba cómo se manifiesta esta fuerza elástica. Mire este diagrama del cuerpo libre. Tensión, peso, fuerza elástica. Aplicando condición de equilibrio vertical. Suma de fuerzas que apuntan hacia arriba igual a suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. La tensión es única hacia arriba. Fuerza elástica y peso. Masa por gravedad, que es el peso del bloque 2, y la fuerza elástica. Pero, por la ley de Hooke, la fuerza elástica es la constante de deformación por la deformación del resorte. Reemplazamos. X. Despejamos, mira. Él va a restar. Aquí está. Y K va a dividir. Mira lo que usted tiene acá. Tendría la tensión, T, 120 newtons. La masa del bloque 2, 10 kilogramos. La aceleración de la gravedad, 10. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton. 10 por 10 es 100. 120 menos 100, eso es 20. 20 entre 10
es 2. Y mira, aquí te va a salir, respecto de las unidades, presta atención, te va a salir todo en centímetros. ¿Por qué, profesor? Porque usted arriba tendría, en el numerador, tendría Newton. Newton y Newton, fuerza. Y abajo tendría Newton por centímetro. ¿No? Él con él se cancelan y te queda unidad centímetro. Bien, es por ello que la respuesta para este ejercicio nos sale en centímetros. ¿Y qué es eso? Es lo que este resorte se ha estirado. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Bien, ejercicio número 3. Dice, sean las esferas homogéneas idénticas de 6 kilogramos de masa. Determina el módulo de la reacción de la esfera 1 con el piso. Él es la esfera 1. ¿Sí? Vamos a ver. Con el piso. Hay veces en donde cuando hacemos el diagrama del cuerpo libre, tenemos que hacerlo solamente o bien para una esfera, cualquiera de las dos, o bien para las dos esferas a la vez. Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre del sistema. Mira, este es el sistema. Estas esferas tienen peso y como son idénticas, su peso será igual, ya que sus masas también son iguales y la gravedad es única. mg de peso. Bien, ahora, este es un punto de contacto. Mira el puntero láser. Esta esfera le aplica una fuerza que hace la superficie fuerza de acción, reacciona. Y lo mismo sucede en las paredes. Al estar apretadas, de alguna manera en este punto, esta esfera le va a aplicar una fuerza de acción que hace la pared reacciona. Aquí también, de alguna manera, esta esfera le aplica una fuerza a este punto. ¿Sí? La pared reacciona. Y en el piso, mire, en este punto se le aplica una fuerza hacia abajo. ¿Qué hace el piso? Reacciona. Determina el módulo de reacción entre la esfera 1 con el piso. Este n nos piden calcular. Si nos piden n, tenemos que analizar las fuerzas verticales. Y las horizontales, profesor, no, porque me piden n. Y n está actuando verticalmente hacia arriba. Por lo tanto, viendo el diagrama del cuerpo libre, que es la parte más importante de esto, es, primero, las esferas son idénticas, sus masas son iguales. Valen m y esto vale 6 kilogramos. Como nos piden las fuerzas de reacción de la esfera 1 con el piso, solo analizamos el equilibrio vertical. Es decir, condición de equilibrio vertical, suma de fuerzas que apuntan hacia arriba igual a suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Hacia arriba, n. Hacia abajo, mg más mg, 2 veces mg. O 2 veces el peso, ¿no? Listo. M, ¿cuánto vale? 6 kilogramos. La gravedad, 10 kilogramos. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es Newton. 2 por 10, eso es 20. ¿Bien? Perdón. 2 por 6 por 10. No vi este 6. 120 newtons. Y esto sería el módulo de la fuerza que actúa verticalmente hacia arriba en este punto sobre esta esfera. ¿Preguntas? ¿Dónde está el problema? Aquí. Aquí está la parte principal. Seguimos. Mira, determine la deformación que experimenta el resorte de 12 newton por centímetro. La constante de elasticidad de este resorte es 12 newton por centímetro. Esta caja tiene una masa de 3,6 kilogramos. Diagrama del cuerpo libre del bloque. Primero, el peso. Vital. Vertical hacia abajo el peso. Este bloque al resorte lo está tratando de comprimir. ¿Sí? La fuerza elástica actúa en sentido contrario. Fuerza elástica. Bien. Condición de equilibrio. Aplicando la condición de equilibrio vertical, suma de fuerzas que apuntan hacia arriba igual a suma de fuerzas que apuntan hacia abajo. Como son únicas, la fuerza elástica es igual a la masa por la gravedad.
Pero la fuerza elástica, según la ley de Hooke, es la constante de elasticidad por la deformación del resorte, o sea, lo que se ha comprimido, K por X. ¿Qué quieren? La deformación, X. X es mg sobre K. mg, 3,6 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado sobre 12. Como todo está en el sistema internacional y X es deformación, te va a salir en centímetros, mira. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, Newton. Newton abajo se cancela. Esto sería, es N sobre centímetro, sube arriba. 3,6 por 10, 36. 36 entre 12, 3. Ahí está, ¿no? Newton con Newton se van a cancelar. Y la deformación de este resorte es de 3 centímetros. ¿Bien, jovencitos? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bueno. Siguiente ejercicio. Aplicación. Mira, es un sistema de poleas. Determine la masa, dice, determine la masa de la polea móvil. ¿Cuál es la polea móvil? Esta que está acá. ¿Por qué? Porque está atada sobre esta cuerda, esto va a jalar, esto va a subir y esta polea se va a desplazar. Pero vamos a asumir que está en equilibrio. ¿Sí? Comenzamos. Solución. Solución. Comenzamos. Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre de la masa M mayúscula y la condición de equilibrio vertical. Ahí está el bloque. El peso vertical hacia arriba. ¿Sí? Ese peso jala a la cuerda. Es como si yo tuviera esta cuerda. Esto me va a servir. ¿No? Mira, ven aquí en la pantalla. Mira mis dedos pulgares. Yo estoy jalando. Esa es la fuerza deformadora. La tensión actúa en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, aquí la tensión actuará hacia arriba, tensión 1. Pero, como hay equilibrio, suma de fuerzas hacia arriba es igual a suma de fuerzas hacia abajo, la tensión 1 es mg, pero m mayúscula vale 12 kilogramos. La gravedad 10, tienes 12 por 10, 120 newtons. Dato parcial. Ahora, la tensión de esta cuerda es la misma. ¿Sí? Es la misma. Vamos a hacer ahora el diagrama del cuerpo libre de la masa M minúscula, de este bloquecito. ¿Sí? Ahí está el bloquecito. Peso, vertical hacia abajo, M minúscula G. Ahora, el mismo criterio. El peso de este bloque jala hacia abajo. La tensión se va a manifestar en sentido contrario. Tensión 2. Profe, ¿no es igual? No, mire bien el esquema. Esta cuerda pasa por esta polea, baja, pasa por esta polea y sube y se ata al techo. Mientras que esta es otra cuerda que une este bloque de masa M minúscula y esta polea móvil. Al ser dos cuerdas diferentes, las tensiones son diferentes. Por eso que aquí le llamo T sub 1 y aquí le llamo T sub 2. Condición de equilibrio. Fuerzas que apuntan hacia arriba igual a fuerzas que apuntan hacia abajo. T sub 2 es igual a mg. Reemplazo datos. 8 por 10, 80 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, newton. Esa tensión de esta cuerda 2 es de 80 newtons. ¿Bien? Pero a mí no me piden ello. Me piden la masa de la polea móvil. Ah, muy bien. Diagrama del cuerpo libre de la polea móvil, de esta poleita. Ahí la dibujo. Ahí está la polea. ¿Sí? Entonces, mira, aquí hay una fuerza de tensión. ¿Te acuerdas? Se estira así la cuerda, las tensiones actúan en sentido contrario. Entonces, y esta polea también tiene peso en masa de la polea por la gravedad. Aquí, esta tensión 1 y esta tensión 2, en esta cuerda y en esta cuerda. ¿Por qué? Porque esta cuerda, ¿sí? Esta cuerda, ¿sí? Está siendo esta cuerda de acá, ¿sí? Está siendo estirada por el peso de la polea y la tensión se mantiene en sentido contrario. Y lo mismo aquí. Por eso que aquí, para esta cuerda y esta cuerda, como son las mismas, es la misma cuerda, la tensión es la misma. L es la masa de la polea por la gravedad. ¿Qué más falta? Esta cuerda. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Aquí la tensión apunta hacia abajo, T sub 2. ¿Por qué?
porque esa cuerda está siendo estirada así, por el peso, y las tensiones se manifiestan en sentidos contrarios. Diagrama del cuerpo libre de esta polea móvil. Quizás es el diagrama donde más fuerzas están actuando. Suma de fuerzas que actúan hacia arriba igual a suma de fuerzas que actúan hacia abajo. Hacia arriba, 2T sub 1. Hacia abajo, peso de la polea, masa por gravedad por T sub 2. Él pasa a restar, él pasa a dividir. ¿Sí? La masa de la polea sería 2T sub 1 menos T sub 2 sobre la gravedad. La tensión 1, 120 newtons. La tensión 2, 80. La gravedad, 10. Vea usted, 2 por 120 newtons menos, menos 80 newtons sobre 10 metros por segundo al cuadrado. Diga, diga, ¿sí? ¿Le escuchó? Profesor, me está hablando a mí, creo. No me di cuenta Ya, que no te me estaba. preocupes, no te preocupes, campeón. Uy, listo. Listo, ahí está, esto es lo que hemos visto. A ver, disculpen, apreté otra, de nuevo mi dedo gordo, aprieta la tecla que no debe. 2 por 120, 240. 240 menos 180, 160. Entre 10, 16. Como todo está en el sistema internacional, sabemos que la masa se mide en, o bueno, 160 newtons, pero newtons es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ven? Metro por segundo al cuadrado se cancelan y me queda 163, 16 kilogramos, campeón. Bien, en ese sentido, ahí tenemos la respuesta a este ejercicio que hemos aplicado. Condición de equilibrio. Fuerzas que apuntan hacia arriba igual a fuerzas que apuntan hacia abajo. Suma y resta. Sencillito, pero lo vital, trascendental e importante es el diagrama del cuerpo libre. A partir de ahí, si no hacemos un buen diagrama, no llegamos a ninguna parte. Vamos a continuar en el siguiente bloque. Voy a dejar de grabar para ahorrar megas.